añadid, añadid. ¿Y qué es lo que tenemos que añadir? ¿A qué tenemos que añadirle a qué? Tenemos a nuestra fe en Cristo. La base de nuestra salvación es nuestra fe, ¿verdad? Porque somos salvos por gracia, por la fe y no por obras. Pero a la fe nuestra tenemos que añadirle unos ingredientes, unos elementos, unas virtudes para que nuestra fe sea fortalecida y no seamos sorprendidos ni vayamos a caer. Es lo que dice en Primera de Pedro, ¿qué? Primera de Pedro, no. ¿Qué versículo es? Si se acuerdan, si alguien se lo aprendió. Segunda de Pedro 1:3 en adelante. Segunda de Pedro 1:3 en adelante. Entonces, ¿qué son las 7 virtudes o elementos que debemos añadir a nuestra fe? ¿Cuáles son? Por favor, me dicen ustedes. Añadir a nuestra fe, número 1, virtud. Número 2, virtud. Número 2, dominio propio. Conocimiento. Número 2, conocimiento. Número 3, dominio propio. Número 4, paciencia. Número 5, piedad. Número 6, afecto fraternal. Y número 7, amor. Lo hicimos gráficamente hace 8 días con añadiendo al agua pura que representaba nuestro espíritu, le añadimos 7 colores, 8 colores distintos. Primero le añadimos el blanco, y el blanco significa la naturaleza divina dentro de nuestro espíritu. El agua se volvió blanca. Y luego añadimos las otras 7 virtudes que son añadida a vuestra fe, virtud a la virtud, conocimiento al conocimiento. Y cada uno de los colores iba tiñendo de una tonalidad distinta hasta que al final añadimos el rojo, que es el amor. El rojo, que es el amor, después del afecto fraternal, y tomó esta coloración, que es coloración ¿qué? Púrpura. Coloración púrpura, como la bandera púrpura que está allí, con la que alabamos. Y púrpura es uno de los colores usados en el tabernáculo y que representa la realeza de Cristo. Entonces dijimos que dejamos de vernos nosotros y nuestro propio color y empezamos a ver el color de Cristo en nosotros. Y el versículo también dice, ya no vivo yo, sino que ¿qué? Cristo vive en mí. Entonces el objetivo de Dios es que a través de todo este proceso de la vida cristiana, nuestra identidad particular, la que se muestra, la personalidad que mostramos a los demás, ya no sean la nuestra propia, sino que sea Cristo en nosotros, que los demás vean a Cristo en nosotros. Muy bien. Estos son todos los colores que añadimos, y tuvimos a un maestro aquí de pintura y de colores que fue el que nos me dirigió a mí para hacer la mezcla. Él estaba representando al Espíritu Santo, yo iba añadiendo la mezcla porque yo representaba al hombre, a mi propio carácter. Nosotros somos los que debemos añadir la mezcla de la virtud, el conocimiento, el dominio propio, todas las 7 ingredientes para que Cristo brille a través de nosotros. ¿Cuántos se alegran por eso? ¿Y cuántos quieren? ¿Y cuántos? Esto no es solo para predicarlo y que sea algo bonito, sino en realidad debe ser la práctica de nuestro cristianismo. Bueno, quiero dejarla hoy aquí porque íbamos a continuar con este tema. Vamos a suspender este tema un poquito, sin embargo lo dejo para que se miren en este espejo. Mírense en este espejo, cada uno de ustedes. Pero hoy vamos a hablar de un tema debido al día en que estamos, las elecciones, ¿verdad? Y todos estamos votando. Y el tema que voy a tratar hoy se llama la responsabilidad política del creyente. Ese es el tema que voy a tratar. La responsabilidad ¿qué? Política del creyente o del Hijo de Dios. La responsabilidad política del creyente o el Hijo de Dios. Y empiezo con una pregunta. ¿Debemos intervenir en política nosotros los cristianos o no? Bueno, esa es la pregunta. Hay argumentos que dicen, yo no voto porque los políticos todos son malos y nadie sirve para nada.
Otros dicen, yo no voto porque mi reino no es de este mundo, y Jesús nunca se metió en política, ¿sí? Otros dicen, yo solamente me conformaré con ser un buen cristiano, pero me mantendré lejos de la política porque es satánica. Y todos los políticos son satanases, ¿sí? Demonios ambulantes. Muy bien. Veamos entonces, primero vamos a definir qué es política. O vamos a acudir a la definición. Estuve haciendo el estudio, la investigación. No soy político ni me he metido profundamente en este tema, pero debemos enterarnos y entenderlo. ¿Y qué es política? Es el proceso de tomar decisiones que afectan a todos los individuos de una nación con la finalidad de mantener un estado de unidad, orden, derecho, justicia, progreso y eficiencia. Eficiencia en el aprovechamiento de los recursos disponibles para el bien común, ¿verdad? ¿La repito o seguimos? ¿Sí, la repito? Es el proceso de tomar decisiones que afectan a todos los individuos de una nación, con la finalidad de mantener un estado de unidad, orden, derecho, justicia, progreso y eficiencia en el aprovechamiento de los recursos disponibles para el bien común. Esta sería una definición hay muchas definiciones de política. Yo tomé de aquí, pegué aquí, añadí por aquí, me pareció lo más lógico. La política se encarga de la conquista, ejercicio y mantenimiento del poder público. La conquista, el ejercicio y el mantenimiento del poder público, siendo el poder público la capacidad que tiene el Estado para asegurar la convivencia humana mediante la autoridad y coerción de la ley. Autoridad y coerción de la ley. Si alguien no entiende el término coerción, coerción es fuerza, mediante la ley y la aplicación de fuerza pública. Muy bien. Pero tenemos que definir también número dos. Número uno, ya definimos lo que es política. ¿Está entendido? Más o menos, más o menos. Ahora, segundo, gobierno. ¿Qué es gobierno? Gobierno es la conducción política del Estado. Hablando del gobierno político. Gobierno es la conducción política del Estado. Viene del griego con K, kubernein, que significa pilotar un barco o conducir un barco. De allí salió el término gobierno. Ahora, número tres, universalidad de la política. Este es un tema importante también. Todas las actividades humanas en donde interactúan varios individuos requieren política o requieren de política. Requieren de poder, requieren de gobierno y requieren de respeto de los derechos colectivos. De lo contrario, se presentaría una anarquía. Cada cual hace como le parece, lo que quiere, y los más fuertes se imponen sobre los más débiles y les toman sus recursos, ¿verdad? Esto es la universalidad de la política. Todo, el hogar necesita política. La casa necesita política. Si vive más de una persona en una casa, si solamente son dos, necesitan unas políticas de convivencia, ¿verdad? Y tiene que haber un respeto del orden que fue acordado entre los dos, o tres, o cuatro, o cinco, o 10. Así que necesitamos de la política. El cielo también requiere gobierno y política. ¿No les parece o no creen? El cielo también requiere gobierno y política. Dios es el político y gobernante supremo. ¿Cómo les parece? Dios es el político y gobernante supremo. Él es el juez justo. Él es el legislador de todas las leyes del universo, las espirituales, morales, físicas y químicas, todas las legisló Él. Él legisló sobre todo los ángeles. Además tiene un equipo de gobierno muy, muy grande. ¿Cuál es el equipo de gobierno de Dios?
Él tiene a los cosmocrátoras, los exousias y los arches. ¿Qué es eso? Un momento, ¿qué es eso? Los cosmocrátoras, los exousias y los arches. Estos son los términos griegos de principados, potestades y gobernadores. Y fíjense que utiliza el término gobernadores, de gobierno. Y aún Satanás tiene política y gobierno, porque también en el reino de Satanás están los ángeles que se rebelaron, que también son los cosmocrátoras, que son gobernadores de tinieblas, exousias, que son las potestades, y los príncipes o principados, que son los arches, ¿sí? Y todos ellos gobiernan con autoridad sobre el universo entero. Así que el gobierno, la política y el poder y el ejercicio de ellos se requiere en todos los ámbitos del universo. Y Dios es el número uno de todo ello. Así que quiero decirles, no podemos abstraernos de la política, como no podemos tampoco liberarnos de la vida social, a menos que Dios nos dé el llamado de Juan y nos mande a la isla de Patmos solos, con serpientes, escorpiones y con la revelación del Apocalipsis. O que tengamos el llamado de Robinson Crusoe a vivir solos en una isla. Pero todos somos seres sociales y por lo tanto no podemos abstraernos de la actividad política. La iglesia requiere política y requiere gobierno. ¿Cuál es el sistema de gobierno de la iglesia? ¿Cuál es el sistema de gobierno de la iglesia? Unos ancianos y diáconos, en los nombres o terminología bíblica, ancianos gobernantes o pastores que se reúnen a deliberar, que es como la asamblea de gobierno, una congregación. La escritura dice en Hechos, los ministerios, los 5 ministerios, se reunieron los apóstoles, los ancianos y los hermanos para conocer este asunto, deliberar y tomar decisiones. Ese es el gobierno de la iglesia. Los apóstoles se reúnen con los ancianos y con los hermanos. Aquí está el orden completo para las decisiones más importantes, llamémoslo así, como para las decisiones constitucionales de una iglesia. Las decisiones que van a constituir las políticas de direccionamiento de todo lo que se hace en una congregación. Eso lo dice en Hechos 17, cuando ocurrió un problema muy serio en el seno de la iglesia y los judíos estaban diciendo: tienen que circuncidarse a todos los gentiles que se convirtieron y empezar a guardar toda la ley de Moisés. Y los gentiles estaban diciendo: no, me momentico, que me circunciden a estas alturas, no. Y entonces empezaron a deliberar del tema y se reunieron los apóstoles, los ancianos y los hermanos, y vino palabra de sabiduría del cielo y tomaron la decisión correcta. Y establecieron una política que fue publicada para todas las iglesias. ¿Y cuál fue la política? ¿Alguien recuerda qué fue publicado para todas las iglesias en cartas enviadas a todas las iglesias? ¿Alguien ha leído la Biblia? ¿Qué dijeron los apóstoles y los ancianos y los hermanos en Hechos 17? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿Alguien que se acuerde de haber leído la Biblia? ¿O no, en la lectura que estamos teniendo anual de la Biblia no hemos llegado ahí todavía? Debe ser eso, que no hemos llegado ahí. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? Sí, escribieron, dice: los apóstoles, los ancianos y los hermanos, a todos los creyentes de las iglesias, paz, salud. Como algunos os han inquietado, queriendo establecer entre vosotros la ley de Moisés, os decimos esto en palabra del Señor, que ninguno tiene que sujetarse a la ley de Moisés, que lo único que deben hacer es abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de ahogado y de sangre. Por lo demás, pásenla sabroso como cristianos. Esa fue la carta enviada a todos los gentiles que se convertían a Cristo. Eso se llama política de direccionamiento de la iglesia. Así que vemos que la política sí es de Dios, no es satánica como algunos piensan. La política es satánica, no, la política sí es de Dios. Ahora,
Número 4, punto número 4. ¿En dónde se originó la política? Todos los libros que consulté de texto, y tendría que preguntarle a los politólogos de aquí y a los que han estudiado las ciencias afines, relaciones internacionales, política, todo esto, si estoy equivocado, pero todos los textos dicen, todos los libros, historiadores y pensadores señalan a los filósofos griegos, principalmente los atenienses, como los fundadores originales de la política, y toda la política está fundada en Aristóteles, Platón y todo este asunto. Por ahí dicen que Aristóteles que se compró una camioneta con Platón. Todos ellos son los fundadores originales de la política según los textos. ¿Estoy equivocado? ¿Hay alguien que diga otra cosa? Por allá me están diciendo que así es. Muy bien. Pero, hay un pero bien grandote, un pero con mayúscula. La política no se originó en los hombres, sino en Dios. Y les voy a demostrar bíblicamente. Génesis 1:28. Génesis 1:28. Ahí se originó la política y el gobierno. Política y gobierno es idea de Dios y fue delegada por Dios a los hombres. Y Dios es el origen de todo gobierno y toda política. Dice ahí en Génesis 1:28, en la RV 60, Reina Valera 60, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Subrayen las dos palabras, sojuzgadla y señoread. Sojuzgadla y señoread. Ya les he dicho muchas veces, y creo que algunos van a estar aburridos de que lo repita, hay dos palabras hebreas que son la raíz de esto. ¿Cuáles son esas dos palabras? Kavash, con SH al final, y palal, como suena, palal. Kavash y palal. Kavash es ejercer señorío con violencia, pisando con los pies. Más adelante Dios le dice a Moisés: todo lugar que pisare la planta de tu pie, tienes que tomarlo, te será dado, tienes que tomarlo en posesión, porque yo les doy la tierra para que la posean, los 3 dominios de la tierra. ¿Cuáles son los 3 dominios de la tierra? Nuevamente, si lo hemos aprendido, ¿cuáles son? Agua, aire y tierra, en ese orden, no tierra, mar y aire, como dicen las agencias de turismo, sino al revés. Agua, aire y tierra, porque ese es el orden en que fue creado todo lo que fue creado en la tierra, porque simboliza el orden de importancia. Muy bien. Y en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fíjense que Dios respeta el orden creativo y lo menciona en ese orden. Por eso los espíritus que cayeron tienen más poder, los del agua que los de la tierra y los del aire, en ese orden. Muy bien. Pero leámoslo en Génesis 1:28, ese Génesis 1:28, nueva traducción viviente, que me gusta mucho porque aquí hay una variante explicativa. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Fíjense que tradujo las dos palabras como gobiernen y reinen. Gobiernen y reinen. Kavash y palal. ¿Para qué fue delegado Adán sobre la tierra? ¿Para qué? Gobernar y reinar. ¿Sobre qué? Sobre los 3 dominios y todo lo que hay en ellos, es decir, sobre todos los recursos de la tierra. Pero antes de eso está diciendo Dios: y los bendijo Dios y les dijo. Cuando Dios bendice, bendecir significa dar la provisión de recursos para que el hombre pueda ejecutar una función que le ha sido delegada. Bendecir a alguien es eso. Si yo te bendigo,
Si yo bendigo a un hijo mío o a una hija mía, si yo bendigo a una hija mía, al bendecirla le estoy otorgando, le estoy entregando los recursos para que esa hija mía pueda hacer lo que le mando a hacer, ¿cierto? Eso es bendecir. Si yo envío a una persona, te voy a enviar a fundar una iglesia en Alaska. Te vas pasado mañana a fundar una iglesia en Alaska. ¿Qué debo hacer? Debo bendecir a esa persona. Debo darle todos los recursos necesarios para que pueda por lo menos arrancar la iglesia ya. Y debo estar velando pendiente. Ahora, si alguien se va para Alaska porque quiso irse, es distinto. Lo bendigo solo con mi oración y deseo que el Señor le respalde por allá. Y de vez en cuando le ayudaremos si podemos. Pero cuando una persona envía a alguien, delega a alguien una función, tiene que bendecirlo, dándole toda la provisión de lo que necesita y entregándole la llave de autoridad para que lo haga, ¿cierto? Si entrega responsabilidad, también se entrega autoridad y provisión. Y eso es lo que Dios hace, porque Dios es un buen gobernador, un buen gobernante, y delegó al hombre ¿para qué? Para gobernar el planeta Tierra. Así que la culpa del mal gobierno de la tierra y que la riqueza esté mal repartida es culpa de Dios, ¿verdad? ¿De quién es culpa entonces? De los gobernantes que fueron delegados sobre la tierra, que no han sabido gobernar bien, con equidad, con justicia y equidad, ¿cierto? Porque algunas personas dicen, no, es que Dios tiene la culpa. ¿Y por qué se mueren niños en África? Dios tiene la culpa. ¿Y por qué esto? Dios tiene la culpa. Muy bien. Ahora, vamos a ver una cosa que ustedes de pronto no, o muchos no habían visto. Si alguien lo había visto, chévere. Pero es lo siguiente: Jesús fundó la iglesia usando el mismo término que usaban los romanos y griegos para designar las asambleas políticas de los ciudadanos deliberantes. El término es eclesía, con K, ecle, y con doble S, eclesía. Por eso nos llamamos iglesia. Iglesia es la traducción de eclesía del griego. El término eclesía era usado por los greco-romanos, la cultura greco-romana, es decir, los griegos y romanos, que eran muy similares en todo. Ellos, cuando hacían una convocatoria política para resolver los asuntos, hacían una asamblea que se llamaba eclesía. Vamos a la iglesia o vamos a la eclesía, ¿por qué? Porque tenemos que deliberar sobre algún tema. Por ejemplo, hicieron una eclesía cuando venían los atacantes allá en Grecia, cuando venían a atacar y ocurrió lo de los 300 en esto que parece mitológico, este enfrentamiento entre los ejércitos de Persia contra el rey Leónidas y los 300 que combatieron. Hicieron con el rey Leónidas una eclesía para deliberar qué hacían, si atacaban con todo el ejército o atacaban solo los 300. En todas las cosas que hacían los griegos y los romanos, ellos hacían una asamblea que le llamaban eclesía. La pregunta es, ¿por qué a Jesús se le ocurrió llamar a su iglesia eclesía? Miremoslo en Mateo 16, 18, por favor, en sus Biblias. Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Se me había olvidado el término. En las Termópilas ocurrió esto de los 300 contra Artajerjes, el rey persa que vino con miles a atacar. Muy bien, Mateo 16, 18, ¿ya lo tenemos? ¿Sí? Dice, y yo también te digo, le dijo a Pedro, porque Pedro confesó a Jesús. Cuando Jesús les pregunta a todos los discípulos,
¿Y ustedes quién dicen los hombres que soy yo? Y uno decía, no, unos dicen que eres Elías, no, otro que Juan el Bautista resucitado, no. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro se adelanta y confiesa, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías. ¿Y Jesús qué le responde? A ver si eso sí lo hemos leído. ¿Qué le respondió Jesús? No te lo reveló carne ni sangre, sino el Espíritu de mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Y luego también Jesús hace una confesión a Pedro y le dice, y yo también te digo a ti, que tú eres Pedro, que es Petro, y sobre esta Petra, sobre esta roca, perdón, es una coincidencia, es una desafortunada coincidencia en este momento. Tú eres Pedro, no lo pensé, Pedro de piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sí? Así que fíjense cómo Jesús dice que aquí es el primer versículo en el que se menciona eclesía. Es el primer versículo en el que se menciona eclesía. La iglesia de Cristo es una eclesía, una asamblea de gobierno. Y aquí quiero llamar la atención de todos ustedes. ¿Sabían ustedes que la iglesia es una asamblea de política y gobierno, pero no de la tierra, sino del reino de Jesús, del reino de Dios, del reino del cielo? ¿Cómo les parece? Porque si no, Jesús la hubiese denominado de otra forma, la hubiese llamado de otra forma, hubiese dicho, no, la santa ciudad. O hubiese, no sé cómo hubiese calificado Jesús a la congregación de los creyentes, pero la denominó eclesía, lo mismo. ¿Habían meditado en ello? ¿Habían meditado en ello? Oh Dios, eclesía era la asamblea de gobierno de la era grecorromana contemporánea a Jesús, mediante la cual se tomaban las decisiones políticas para conducir a la comunidad. Aquí entonces la eclesía que anunció Jesús es una asamblea de gobierno del reino que representa a Jesús como rey, representa a Jesús como rey. No es una asamblea de ningún reino terrenal, por tanto no lucha con armas humanas ni utiliza los métodos de los reinos del mundo. Escúchenme muy bien, no lucha con armas humanas ni utiliza los métodos de los reinos del mundo, como por ejemplo la lucha para impedir o activar los procesos conforme a las leyes y las fuerzas oficiales de este mundo. ¿Sí? No luchamos para impedir o activar procesos del mundo como iglesia, como iglesia. Es distinto como ciudadanos, porque somos ciudadanos colombianos, pero como iglesia somos iguales que un gringo en Colombia. Nosotros representamos a otro reino de otro lugar del cielo. No podemos, como celestiales, tenemos una ciudadanía celestial. Y como celestiales y en el orden celestial nosotros no intervenimos. Cuando Pilatos interrogó a Jesús y le dijo, tú eres rey, ¿de qué reino eres? ¿De qué vienes? Y Jesús le dice, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores vendrían a pelear por mí y me librarían de tu mano, pero es que mi reino no es de este mundo. Así que el reino de la iglesia no es del mundo. Es como el agua y el aceite. No podemos, desde la perspectiva, desde esa perspectiva, no podemos mezclar a la iglesia porque tiene una dignidad distinta. La dignidad de la iglesia es celestial. La dignidad de la política es terrenal. La dignidad del reino humano
o de Colombia es terrenal, es un reino terrenal. La dignidad del cielo o de ser celestiales es una dignidad celestial. Y las dos cosas no se chocan, no se pueden encontrar. Son dos reinos distintos, pertenecen a dos dimensiones distintas. Pero como colombianos sí debemos intervenir. Y debemos intervenir también siendo luz y sal de ese reino, porque la manera en que el reino interviene actualmente antes de la segunda venida de Cristo, repito esto, la manera en que el reino celestial interviene en el reino terrenal antes de la segunda venida de Cristo es a través de la transformación de principios y cultura de los ciudadanos o de las personas que se convierten, y también de las personas que aún no son convertidas, porque a ellos se les llega con el testimonio, y ellos viendo el ejemplo de las buenas obras de los hijos de Dios, si los hijos de Dios hacen buenas obras, desde luego, viendo el ejemplo de los hijos de Dios, ellos son transformados, o ellos quieren imitarnos a nosotros los cristianos. Ahora, como ciudadanos colombianos o ciudadanos de cualquier nación, nosotros sí deberíamos intervenir. Sí deberíamos intervenir. Ahora, de esto hablaremos un poquito más, 5 minutos, pero en estos 5 minutos miremos cuál es el tipo de operación, armamento o lucha que nosotros tenemos como asamblea de gobierno o asamblea de la política del cielo para actuar, trayendo transformación en la tierra de esa forma. En 2 de Corintios 3, 10 al 5, por favor pueden abrir 2 de Corintios 3, 10. ¿Qué? ¿3, 10 al 5? No, eso está al revés, 5 al 10 debe ser. 2 de Corintios 3, 10 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Lo que pasa es que como esto es celestial, va al revés. No, mentiras. Porque aunque andamos en la carne, fíjense, andamos en esta carne, en este cuerpo, no militamos según la carne. ¿No qué? No militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia, y fíjense, somos una milicia. Somos una milicia. ¿Qué es una milicia? Un ejército. Un ejército con armamento, con disciplina, con entrenamiento. Las armas de nuestra milicia, ¿qué? No son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? De fortalezas. ¿Qué tipo de fortalezas? Espirituales. Y toda fortaleza, para la destrucción de fortalezas, derribando. Y fíjense que aquí viene una cosa bien interesante de lo que les estaba diciendo: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Fíjense que la milicia a la cual representamos, que es la celestial, aunque no se mezcla como tal en la política de los hombres, porque ya lo aclaramos, interviene con esas armas, pero sí interviene de manera firme, de manera conquistadora, de manera, digámoslo así, avasallante. Está utilizando estos términos: derribando argumentos y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Derribando argumentos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo debemos ser en la predicación de la palabra de Dios? ¿Cómo debemos ser al hablar la palabra de Dios, al transmitir la palabra de Dios? Debemos ser tímidos, muy respetuosos del pensamiento de los demás. Debemos ser así y dejar a todo el mundo que se pierda, que se muera simplemente. ¿O cómo debemos ser cuando predicamos a Cristo? ¿Qué dice ahí la Escritura? Derribando argumentos. ¿Saben qué hacían los primeros cristianos? Los primeros cristianos eran debatientes públicos.
Oh, eso me gusta esa palabra. Los primeros creyentes eran debatientes públicos. Vemos ahí en la escritura a un debatiente como Esteban, que no temió morir apedreado porque llevó el debate al máximo. Él expuso brillantemente la sabiduría de la palabra de Dios por la revelación del Espíritu Santo. Y con total vehemencia. ¿Qué es vehemencia? ¿Qué es vehemencia? Convicción, fuerza, intensidad, denuedo. Uno tiene que estar convencido para ser cristiano. ¿Quién va a convertir a alguien? Óigame, amigo, ¿quisieras recibir a Cristo? ¿Sí? Sí. ¿No? Ah, bueno, no, está bien, no. Vehemencia de Esteban. Él le habló al Sanedrín judío allí reunido en asamblea. Eso fue una asamblea de la iglesia. Esa es la iglesia en asamblea. Las asambleas, la eclesía que tenemos hoy en día, perdónenme, no se ofendan, es una cantidad de gente bien sentadita allí en la silla. Pero Esteban, no sigo diciendo lo que iba a decir, ¿no? Esteban, él habló de tal manera y con tal convicción, con tal poder, que los venció, los derrotó a todos sus oponentes, los derrotó públicamente, los avergonzó. Pero como eran tan orgullosos y estaban tan endemoniados, no tuvieron otra razón para esgrimir sino las piedras. Rechinaron contra él los dientes y debatientes. Debemos ser debatientes para traer todo argumento delante de la verdad, para convencer con la verdad de Dios. Amén. Si somos una asamblea de gobierno del reino de los cielos, debemos ser esa asamblea de gobierno del reino de los cielos y no quedarnos encerraditos en una campana de cristal de protección que nos impida tener contacto con este mundo, porque de pronto nos contaminamos tal vez. No, debemos ser debatientes. Muy bien. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Los reformadores, ¿saben cómo fueron los reformadores de la edad del oscurantismo? Los reformadores murieron en la hoguera, la mayoría de ellos, porque ellos levantaban su voz en las plazas, en las calles. Ellos entraban a los lugares y públicos y hablaban la palabra de Dios. Y escribieron libros que se los quemaban todos y volvían y los escribían. Tenemos tantos reformadores en la historia. Reformadores, vuelvo a repetir, que fueron quemados en la hoguera y les decían: retráctate de lo que dijiste. Di que no crees en Jesucristo. Dilo, confiésalo. Y ya tenían la antorcha lista para prenderle fuego a la madera, y ellos seguían allá amarrados en este palo. Y ellos, con toda vehemencia, convicción, fe, valentía, entereza, sin que les taparan el rostro, porque pedían que no les taparan el rostro,
ellos levantaban su voz y predicaban el evangelio. A un mártir en Colombia que hizo venir a un hombre desde el otro lado del mundo hace años, porque ese hombre dijo, cuando leyó esa historia, dijo: yo reemplazaré a ese hombre que quedó faltando en Colombia. A alguien que lo enterraron, dejaron solo la cabeza por fuera, pusieron a su familia al frente y dijeron: niegue a Cristo y si no, le cortamos la cabeza en el suelo. Y él, en lugar de responderles a ellos, le habló a su familia: vivan creyendo en Jesús, nunca lo abandonen, prediquen la palabra. Hoy yo moriré, entregaré mi vida, pero que mi muerte sea la fuerza que Dios trae para ustedes y para todos los que ustedes alcancen, para que sea conocido el evangelio de Cristo. Y enseguida, a patadas, le desprendieron la cabeza del cuello y jugaron fútbol con su cabeza un rato delante de su familia. Y cuando esa historia fue leída por Lindsay Christie en otro país al otro lado del mundo, él llorando dijo: yo reemplazaré a ese hombre. Y viajó a Colombia y murió en Colombia predicando a Cristo también. Así que tenemos que volver a esos tiempos de ser ardientes para predicar a Cristo. Amén. ¿Qué estamos haciendo? Ahogándonos en nuestros problemas tan tontos. ¿Por qué no nos levantamos y tomamos ese corazón? En Primera de Crónicas 25:1 encontramos otra cosa maravillosa, me gusta muchísimo. Primera de Crónicas 25:1. David, como rey, fue nombrado por Dios el rey y fue establecido en el trono. Y la primera acción que hace David en Primera de Crónicas 25:1 no es congregar su equipo de gobierno para deliberar qué ministerio necesitamos aquí, ministerio de esto, ministerio de otro, que eso es lo que hace todo gobernante normalmente, ¿cierto? Primera reunión de gobierno: infórmeme la situación, por favor, investigación, departamento de esto, no sé qué, ministerio de esto, ministerio de tal. ¿Qué hizo David? Primera de Crónicas 25:1. Asimismo, David y los jefes del ejército estaban reunidos deliberando. David y los jefes del ejército. ¿A qué se reúne el rey y los jefes del ejército en una reunión de gobierno? ¿Qué van a deliberar? Planeación de gobierno, ¿verdad? Y son militares, han matado gente, y David, ni se diga, lo único que hacían era volar cabezas. ¿Cuántos mataste tú hoy? 25. Uy, te gané 38, te gané. ¿Sí? Eso era lo que hacían ellos. Y matar con espada no es nada bonito, créanme. En las películas lo pintan como que no tan feo, pero matar con espada, salta la sangre por todas partes y la persona queda allí convulsionando en el suelo, y vas y lo rematas y todavía no se muere, y otra vez, y no se me ha muerto. Eso es matar con espada. Porque si no lo remato, me mata. Se levanta y me mata. Es horrible. Y resulta que todos los que han estado en guerra saben y dicen, y están enfermos, tienen que ir al psiquiatra y tienen que recibir liberación y un montón de cosas, porque la guerra es sangrienta. Y estos hombres eran sangrientos. ¿A qué se reúne unos militares así a deliberar en el gobierno? Y mira la decisión que toman. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos hombres idóneos para la obra del ministerio. Ahí sigue la historia. El primer ministerio fue el ministerio de adoración profética para gobernar a Israel. ¿Cómo les parece?
Fíjense que David entendió el gobierno celestial sobre la tierra. ¿Saben una cosa? Nosotros tenemos el secreto para gobernar una nación, para transformar una nación. Tenemos el secreto número 1, el tabernáculo de David restaurado entre los gentiles. Todo gobernante que no piense en adoración, sino solo en política de la tierra, está perdiendo el factor X de la victoria. No lo tiene. David sí lo tuvo. ¿Qué fue lo que hizo a David distinto a los otros, al reino de Israel distinto a los otros reinos en el reinado de David? ¿Qué fue lo que lo hizo distinto? ¿Que David era muy fuerte y mataba a muchos? No, también los griegos tenían el ejército más organizado y más fuerte de la historia, y eran contemporáneos. ¿Qué fue lo que hizo que David tuviese el mejor gobierno y la mejor nación que le heredó a su hijo Salomón? Porque dice que no hubo un estado de mayor riqueza y esplendor en la tierra, con un trono más hermoso, que todos los reinos y todos los reyes de la tierra venían solo por la curiosidad y el chisme de mirar el reino de Salomón, porque era demostrar en la tierra y la riqueza y la manera como se gobernaba Israel en ese entonces. ¿Y qué fue el secreto? La restauración del tabernáculo, el establecimiento del tabernáculo de David en torno al arca. Y el arca era la presencia de Dios en la tierra. Cuando Dios gobierna encima de los hombres, cuando el hombre fuerte de una nación es un hombre que permite que Jesucristo, que el reino de Dios esté sobre él, encima de él, y esté gobernando a través de él, y estén gobernando los principios cristianos, los principios del cielo, esa nación será bendecida hasta 1000 generaciones, dice la Escritura. Hasta 1000 generaciones. Pero si hay un reino que desecha a Dios, por más políticas de relaciones exteriores e interiores, por más de política inteligente, pueden contratar a los más expertos, pueden hacer las cosas más honestas, y va a salir al revés. Porque Dios no está bendiciendo esa nación. Dios no bendice una nación que no teme a Dios, que no honra a Dios. ¿O se creerá el hombre más inteligente que Dios? Díganme, ¿cuál es la cabeza más inteligente que podrá establecer un reino superior a lo que Dios puede hacer a través de los hombres en la tierra? ¿Lo habrá? De ninguna manera. Fíjense cómo David estableció esto. Ezequiel 22:30 también dice, y me gusta en la versión Nueva Traducción Viviente, dice así: busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda al país. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos, pero no encontré a nadie. Por eso ahora derramaré mi furia sobre ellos y los consumiré con el fuego de mi enojo. Haré recaer sobre su cabeza todo el castigo por cada uno de sus pecados. Yo, el Señor soberano, he hablado. Fíjense que Dios anda buscando valientes que ¿qué hagan? Que reconstruyan la muralla de justicia del país. ¿Qué es la muralla de justicia del país? ¿A alguien se le puede ocurrir qué será la muralla de justicia del país? ¿Qué será la muralla de justicia? Busqué a alguien. Como si Dios viniera y dijera: ¿tú eres esa persona que estás dispuesto a reconstruir la muralla de justicia de tu país? ¿Eres tú la persona? ¿Estás dispuesto a reconstruir la muralla de justicia de tu país? Y dice Dios en el Antiguo Testamento: no lo hallé. No había ninguno. No había ningún hombre. Dios estaba buscando por un hombre, un solo hombre,
Que dijera: yo reconstruiré, yo me pararé en la brecha, yo subiré a la brecha y me pararé en la brecha para reconstruir la muralla de justicia. Y dice Dios: y no lo hallé. No había ningún valiente. Todos cobardes salen huyendo. Entonces, como no hay nadie que reconstruya la muralla, indefectiblemente, inexorablemente, inevitablemente tengo que descender con la ira de mi juicio y de mi justicia a destruir su nación por pecadores. Yo estaba esperando que alguien se pusiera en la brecha delante mío y me dijera: Dios, no los destruyas. ¿Y por qué no los destruyo? Porque sí hay justicia. Mira esto y esto y esto y esto. Como se pararon los valientes Moisés y Abraham delante de Dios y le dijeron: Señor, no los destruyas. Pero aquí no había ningún Moisés, ni ningún Abraham y ningún Daniel, ninguno. Y Dios dijo: los destruiré entonces, no tengo más remedio. Fíjense cómo la iglesia en Cristo es ese hombre valiente que debe levantarse en la brecha. ¿Cómo les parece? Amén. Y fíjense que entonces nosotros sí manejamos política y gobierno, pero de alto nivel, de más alto nivel que la de la tierra. ¿Me estoy dando a entender? Nosotros manejamos política y gobierno del más alto nivel que la simple y ramplante política de la tierra. Y nosotros entramos al salón de las decisiones de gobierno desde el cielo, las decisiones que atañen con la tierra, allá donde está Dios en el cielo con su Hijo Jesús diciendo: ¿qué le hacemos a Colombia? ¿Qué hay que hacerle a Colombia? Amamos a Colombia, Colombia es linda, Colombia es hermosa y nos gustan y amamos tanto a los colombianos. Y dice Jesús: sí, yo morí por todos los colombianos en la cruz. ¿Hay valientes que suban a la brecha en Colombia? Porque ya hay juicio acumulado. Entremos al salón del juicio. ¡Oh, por Dios! El salón del juicio está atestado de juicio contra Colombia por el derramamiento de sangre, por el latrocinio, por el enriquecimiento ilícito, por la barbarie, por el pecado de Caín, hermanos matando hermanos. Está atestado de juicio. El salón de juicio está atestado de juicio en contra de los que dejaron tantos huérfanos, tantas viudas. Está atestado de juicio en contra de toda esa tierra manchada de sangre, de arriba abajo, de abajo arriba. Está atestado de juicio viendo la prevaricación de los políticos, de los que intentan gobernar, de aquellos a los que les delegué el poder para gobernar y no han hecho otra cosa sino pensar en ellos mismos, prevaricar, cometer latrocinio, cometer todos los delitos posibles. Está atestado de juicio el salón y se va a desbordar la copa de ira. ¿En dónde están los que se paran en la brecha? Los colombianos justos que se paran en la brecha por Colombia. No, están haciendo las maletas porque se van. Que porque es que este país ya no se puede vivir en este país de porquería, que no sé qué, que todo. ¿Dónde están los valientes que se paran en la brecha delante de Dios por esta nación? ¿Hay alguno aquí que no esté pensando en irse por esa razón? No. Si pasa en Colombia tal cosa, yo ya he escuchado, ¿no? Si pasa en Colombia tal cosa, ya tengo una tía en Washington y otra en París. ¿Dónde están los valientes que se quedan a pelear por esta nación entonces? A veces me dan ganas como de... Pero no, soy pastor y soy cristiano y tengo la paz de Dios en mi corazón.
Luego que es que los colombianos no somos que los duros y no sé qué. ¿Dónde están los hombres valientes para pararse en la brecha? Nosotros tenemos armamento más poderoso, armamento láser, si se quiere decir. Nosotros tenemos armamento espiritual para destrucción de fortalezas. Poder espiritual para destrucción de fortalezas. Si tenemos que hacer 100 expediciones Colombia, más, pues las hacemos. Si tenemos que hacer una expedición al Palacio de Nariño y al Senado de la República y a la Cámara y a todos los palacios, la hacemos. A convertir político por político. O se convierte o se aburre. Pero tenemos una guerra que dar, la guerra de la verdad y la palabra de Dios. Saben que hay muchos líderes allá metidos y aún prevaricadores que si les llegamos un día y les decimos, óyeme, ¿sabes qué? Cristo te ama. 5 intercesores que lo rodeen a este político. Usted allá, dele candela, fuego del Espíritu al corazón. Usted dele candela por este lado. ¿Ustedes no creen que podemos convertir a los políticos? Aquí hay políticos convertidos. Aquí hay militantes convertidos. Y se convirtieron porque alguien un día les dio candela del Espíritu Santo. Amén. Si este es un país de candela, pues nosotros también damos candela. Pero la candela que nosotros damos es candela del poder, del fuego del Espíritu, de la gloria de Dios, para la destrucción de fortalezas del diablo y para que se conviertan las personas a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Saben que Satanás y los corruptos han gobernado a través del miedo. El miedo. Ay, no se puede hacer nada. Cuidado, no digas nada. No hables. Esteban tuvo miedo. Antes de morir apedreado tuvo miedo. Qué ardentía la de este hombre. Él habló. Y él fue capaz de decirles a todos: hipócritas, ustedes son los que siempre han matado a los profetas de Dios. Así les habló antes de que ellos tomaran las piedras para apedrearlo. Hoy en día se enseñaría: no, hermano, mira, habla con tal respeto y con tanto cuidado. Y finalmente todos terminan pensando que somos del mismo costal, porque finalmente nadie es capaz de decir la verdad y de hablar con el nombre de Jesús. Si eres valiente y predicas la palabra de Dios, tus enemigos te admirarán y te respetarán. ¿Saben que eso pasa? Usualmente eso pasa. Cuando estábamos más jóvenes que ahora, ¿no? Nuestra ocupación principal era ir a predicar en los parques. Y cuando abríamos la boca y dejábamos que el Espíritu Santo viniera como un volcán a través de nuestra boca, y venían de todo tipo de personas ahí, siempre teníamos un testigo de Jehová, un Nueva Era, un marxista, un tirapiedra, un filósofo, un ateo, un agnóstico, y estábamos dándoles palabras. Y decían: no le creemos nada a usted, pero ¿sabe qué? Admiramos su valentía y su convicción. Quisiéramos tener eso para nosotros mismos. Y nos respetaban. Pero el miedo lo único que hace es acobardar y hacer que nos encerremos en un rincón. ¿Dónde están los que se van a parar en la brecha por esta nación? ¿Dónde están? Y si tienes las herramientas universitarias, ¿qué estás haciendo? ¿Tienes las herramientas universitarias? ¿Qué estás haciendo? ¿Tienes las herramientas universitarias? ¿Qué estás haciendo?
hazlo. Actúa, actúa, actúa con poder. ¿Está claro hasta aquí? Amén. Mira, estamos destinados a ser parte del gobierno del reino de Dios que regirá sobre todas las cosas naturales. Miremos en Lucas 22, 28 al 30. Destinados a ser parte del gobierno del reino de Dios que regirá sobre todo en el universo. ¿Lucas qué? Lucas 22, 28 al 30. Lucas 22, 28 al 30. Dice así: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Le dice a sus discípulos Jesús: yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Fíjense, están los discípulos por ahí caminando y han participado en todas las pruebas de Jesús, y un día intempestivamente Jesús les habla, espontáneamente les dice una cosa que no les había dicho antes: ustedes son los que me han acompañado en todas mis pruebas y no me han dejado. Como ustedes son esas personas fieles y leales, entonces yo les asignaré a ustedes un reino más excelente. Ustedes se sentarán conmigo para juzgar a las 12 tribus de Israel. Para juzgar. ¿Qué es juzgar? Gobernar. Es una acción propia del gobierno, juzgar. ¿Cierto? Muy bien. Apocalipsis 24. No, Apocalipsis 4:4. Apocalipsis 4:4. Dice: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. 24 tronos, ¿de qué habla? ¿Qué es un trono? ¿Qué es un trono? Una silla de gobierno es un trono, desde donde se expide autoridad sobre una nación. Eso es un trono. Apocalipsis 24, saltamos adelante. Y vi tronos. Juan en su visión está mirando al cielo y de repente dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Fíjense, dice que vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y ellos juzgaron la injusticia de esas almas que estaban debajo del trono de Dios, clamando por justicia, y juzgaron desde el mundo espiritual sobre todas las cosas. Y dice: y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. 1000 años. ¿Qué es reinar con Cristo? ¿Qué es reinar con Cristo? ¿Qué es? Gobernar con Cristo. Tú y yo vamos a gobernar con Cristo sobre la tierra. Seremos gobernadores de este planeta cuando Jesucristo venga por segunda vez. ¿Les gusta la idea? ¿La promesa? ¿Les gusta la promesa bíblica? Amén. Muy bien. Ahora, 1 Corintios 3, del 1 al 6. Fíjense, aquí da una declaración violenta, profundísima, y solo la menciona una vez en la Escritura. Y dice así: cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente, ¿cómo se atreve a presentar una demanda y a pedirle a un tribunal secular que decida sobre el asunto en lugar de llevarlo ante otros creyentes? ¿No se dan cuenta de que algún día nosotros, los creyentes, juzgaremos al mundo? Mira, este es el hecho que quiero resaltar. ¿No se dan cuenta de que algún día nosotros, los creyentes, juzgaremos al mundo? Nosotros, los creyentes, juzgaremos al mundo cuando Jesucristo venga por segunda vez. Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son capaces de resolver estas pequeñas cuestiones entre ustedes? ¿No se dan cuenta de que juzgaremos a los ángeles? Fíjense, juzgaremos a los ángeles, a los cosmocrátoras, a los arches, a los exousias, los juzgaremos
tú y yo. Estaremos en tronos de gobierno para que pase el siguiente ángel, y pasa el siguiente ángel. Es el acusado. Y los juzgaremos nosotros. Así que tenemos potencial y poder de gobierno, ¿sí o no? ¿Sí o no? Amén. ¿Cuántos dicen? Están como asustados, hermanos, no se preocupen. Alégrense. Ahora, esa es la política creada por Dios. Lo que pasa es que en Ezequiel 28:16, hay un término que se llama racal. Dice allí en Ezequiel 28:16, con la multitud, uno de los gobernadores, el de más alto rango, un querubín protector, el querubín protector de mayor jerarquía creado por Dios, en Ezequiel 28:16 dice que pecó con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del santo monte de Dios. A este espíritu Dios lo juzgó y lo echó, porque él se rebeló contra Dios. Ya saben a quién me refiero. Se llamaba Luzbel o Lucifer. Luzbel, el portador de luz del principio, o lucero en otras traducciones. Y resulta que él cayó de su lugar y se convirtió en Satanás, que significa el opositor de Dios. Pero ese versículo, Ezequiel 28:16, revela en dónde nació la política perversa. En dónde nació la política perversa, malvada. Nació también en Satanás, no nació en los hombres, no nació en Maquiavelo, nació en los hombres. Nació en este ángel. Ahí comenzó el misterio de la iniquidad, porque dice que con la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual te eché del monte de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Satanás en el cielo? Empezó a hacer lo que hacen los políticos: clientelismo celestial. Él comenzó a mover sus influencias allá en el cielo y comenzó. ¿Qué fue lo que le pasó a él? Primero vio su propio esplendor, su propio brillo con que fue creado, y le pareció un día que su brillo y su esplendor propio era más brillante que el de Dios. Y entonces, segundo paso, se engañó a sí mismo y empezó a engañar a los demás. Nació la vanidad y el orgullo. Primero la vanidad, soy tan hermoso, y segundo el orgullo, nadie como yo. ¿Cierto? Y empezó a cantarse a sí mismo y a adorarse a sí mismo. Y comenzó a brillar y a resplandecer para todos sus ángeles subalternos. Y les decía: mírenme a mí. No, pero es que estamos mirando la gloria de Dios, la gloria del Hijo de Dios. No, miren la mía, miren la mía. La mía es hermosa. ¿Sí ven? Es hermosa, mi gloria es hermosa, mi gloria es hermosa. Y luego empezó a hacer racal. Racal es negociación o contratación. De ahí viene la palabra negocio o negociante o negociar. Empezó a negociar con los ángeles, empezó a convencerlos de sus argumentaciones, hasta que los desvió de la gloria de Dios y los fijó en su propio nombre. Por esa razón es que Dios es celoso de su gloria, y nadie que quiera ministerio en la iglesia de Cristo debe tener ministerio y seguir vivo. Tiene que morir, y si no muere, lo matamos. No, el Señor mismo lo mata, porque el Señor tiene que llevarnos a la cruz. Tiene que llevarnos a la cruz.
En esta iglesia alguien podrá decir, no, pero es que en la comunidad es para que lo nombren a uno pastor. Alguna vez una persona me dijo, pastor, si de aquí le pusimos una señal al Señor, pero eso me enteré, ¿no? Si de aquí a diciembre no nos han nombrado pastores, una pareja, nos vamos de la iglesia. Y ellos me contaron que fulanito y sutanita dicen que si aquí a diciembre los nombran pastores se van de la iglesia. Dije, pues ya les tocó irse porque no están listos. Porque la gloria personal debe morir en la cruz, porque la gloria personal solo producirá racal, es decir, contratación para su propia gloria. ¿Sí? Mírenme a mí. Eso fue lo que hizo Satanás en el cielo. Mírenme a mí. Si ven que soy lindo y soy bonito, síganme a mí. Muerto en Cristo o muerto en Cristo. Aquí no hay otra opción. Por eso el cristianismo es complicado y tenemos que recibir palo y palo y palo. Y cuando te estés levantando, más palo. Pero es palo de disciplina, porque toda disciplina al presente parece ser causa de tristeza, pero con el tiempo da fruto apacible de justicia a los que en ella sean ejercitados. ¿Te gusta la disciplina? ¿A cuánto les gusta la disciplina? No, no nos gusta. ¿Pero por qué me toca eso? ¿Por qué? Porque yo he visto desde que comencé en el pastoreo que siempre las personas, ¿pero por qué, pastor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me toca hacer eso? ¿Por qué? No, pero ¿por qué no lo hacemos así más fácil, más rápido? Aquí mira así, ¡tum! Y ya, listo. Porque necesitas morir. A Dios no le importa ni 5 lo que tú puedas hacer. A Dios le importa tu corazón y lo que Él puede hacer a través tuyo. ¿Acaso puedes asombrar a Dios con algo tuyo? Y dice, uy, esta es la solución, por fin, hijo, encontramos a uno que nos va a salvar. Estamos en la grande, el Padre y el Hijo hablando, estamos en la grande y ya por fin encontramos a alguien que nos va a salvar aquí. No, Dios no necesita de nosotros, somos nosotros los que lo necesitamos a Él. Y Él lo que quiere es actuar a través nuestro. Por eso tenemos que morir. Yo fui hijo consentido y Dios tuvo que darme palo y palo y palo y palo. Y cuando ya creía, por fin, ¡pum! Ya lo agarré, se me escapaba de la mano. Y era el Señor diciéndome, sí, te amo mucho, eres muy especial para mí, pero tengo que disciplinarte, Eduardito. Tengo que sacar el olor de ti, para que huelas a Cristo. Porque todavía hueles mucho a ti mismo. Y eso es de toda la vida. Tranquilos que eso es de toda la vida. No se... Eso es de toda la vida. Pero si a mí ya me hicieron liberación y me echaron 50 demonios y ya me sometí a esto ni sigo hablando. Es de toda la vida. Y así vamos a terminar porque se acabó el tiempo, porque tenemos que ir a votar, pero es que teníamos que ir a votar. Mira, la política mala. Sí debemos nosotros participar en política con nuestro voto, y el que pueda más allá, participe más allá. ¿Sí? Yo como pastor no me meto en política, ni menos como profeta y menos como en el ministerio apostólico, porque Dios me llamó a hacer lo que tengo que hacer. Pero si Dios te llama a ti, dale, y dale duro. ¿Sí? Y lo que tenemos que hacer también es no mezclar. Prohibido mezclar. Quiero advertir esto ya para terminar. Prohibido mezclar. La política debe estar fuera de la iglesia, porque la política, cuando se mezcla al ministerio, lo apaga. Haz la política al margen del ministerio,
porque la política tiene el poder de ser coercitiva sobre el Espíritu Santo y el fuego de Dios. Es decir, le hace presión. Y por lo menos en esta iglesia no admito la presión de la fuerza política sobre las decisiones de las personas y menos sobre los ministerios, porque eso no es el proceder correcto. Porque en la iglesia debe moverse solo el Espíritu Santo de Dios y el ministerio. Y si hacemos política, tenemos que hacerlo aparte, con toda la ética y el debido respeto de las cosas santas de Dios. Amén. Por eso ustedes no han visto que yo haya traído algún candidato aquí a pararlo en el púlpito para que los convenza a ustedes de votar por él, porque no prestamos este lugar, que es el lugar consagrado y santo para la predicación del Evangelio de Jesucristo solamente. Si alguien quiere hacer una campaña, se para allá en un rinconcito y habla, y los hermanos tienen la libertad de decirle sí o decirle no. Y también les pido que lo respeten, que nadie vaya a subir la voz aquí, a gritarle algo a alguien. No, el día que yo escuche arengas y gritos aquí dentro, me van a conocer como David con la honda y la piedra matando osos y leones. Porque este es el lugar. Jesús lo hizo, Jesús cogió un azote de cuerdas y han convertido mi casa en cueva de ladrones, y los agarró a fuete y volteaba las mesas a patadas, así, y las mesas de los cambistas, y nadie hubo quien le hiciera frente a Jesús. Ninguno se atrevió a decirle: ¿qué haces? Todos salieron corriendo. Amén. Y ya por ahí me están haciendo señas. Ya, pastor, ¿quieres el...? Clientelismo. ¿Qué es clientelismo? Es la tendencia a favorecer sin la debida justicia. Clientelismo es la tendencia a favorecer sin la debida justificación a determinadas personas, organizaciones, partidos políticos, etcétera, para lograr su apoyo. Eso es clientelismo. En la iglesia no aceptamos clientelismo, ¿sí?, de ninguna naturaleza. Todos ustedes votan por convicción propia, por elección propia. Entonces al final les digo: el que no se mete en política según el orden establecido y alcance posible, escrita en la Biblia, y que respeten y honren a Dios y sus principios. Se debe votar por alguien que no sea clientelista, ni que use su maquinaria política de manera clientelista y abusadora.
Se debe votar por alguien que no esté acusado de prevaricación o cohecho. Prevaricación es dictar leyes injustas y contrarias a la ley para favorecer sus bienes particulares. Cohecho es todo aquello de lo que ha sufrido nuestro país por debajo de la mesa. Se debe votar por el que no haya incurrido en delitos y que no se haya arrepentido de los delitos. No se debe votar por una persona que haya incurrido en delitos y no se arrepienta de los delitos que cometió, porque si es una persona derramadora de sangre e injusta y no se arrepiente, ¿qué va a hacer cuando tenga el poder en sus manos? Y no, si no es una persona no transformada. Pero podríamos decir, ninguno clasifica, ¿cierto? No se debe votar por una persona que tenga las manos manchadas de sangre o de narcotráfico. Y entonces decimos, ninguno clasifica. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Votar en blanco? El voto en blanco no sirve mucho porque rara vez el voto en blanco ha ganado. Casi nunca ha ganado el voto en blanco. ¿O sí ha ganado el voto en blanco? Sí ha ganado, pero bueno, yo no creo que vaya a ganar esta vez. Y el voto en blanco es un derecho ciudadano, sí. Pero lo que pasa es que las maquinarias clientelistas sí tienen a su gente que va a votar. Así que es pelea de tigre. Primera de abuelita, 5. Entonces, ¿qué? ¿Por quién debemos votar? Tenemos discernimiento. Fíjense que allá decía, ¿no hay algún sabio entre ustedes que pueda juzgar bien? Pues tenemos discernimiento y debemos pedirle a Dios sabiduría y revelación. Señor, revélame quién es el menos quién es el menos malo, quién es el menos cómplice de la maldad, quién es el que se merecería mi voto. Revélame, Señor. Amén. Gloria a Dios. Pongámonos de pie, por favor. ¿Y por qué no levantamos nuestras manos por Colombia en este día? Gracias, Señor. Bendecimos a Colombia hoy. Usamos el poder que nos has dado. Usamos el gobierno que nos has dado desde el Génesis y que lo ratificaste en Cristo para nosotros. Usamos las armas poderosas en Dios, no carnales. Las armas del amor, las armas de la fe, las armas de la paz, las armas de tu presencia. Pero y esas las usamos, el amor hacia los hombres, la paz hacia los hombres, la concordia hacia los hombres, el amor tuyo en la cruz y la sangre hacia los hombres. Pero al enemigo la pedrada de David en la frente de Goliat y la espada cortando su cuello. Declaramos en el nombre de Jesús que tu pueblo, con tus manos levantadas en el día de hoy, levanta la bandera de tu reino sobre esta nación y clava la bandera de tu reino en esta nación. Declaramos en el nombre de Jesucristo que este país debe ser entregado a gente justa, guardadora de verdades. Te pedimos, Señor, que levantes tus ejércitos de tu pueblo cristiano. Levanta ejércitos que no sean comparables, que no sean corruptibles. En el nombre de Jesús, levanta ejércitos que no sean engañados, que mantengan el discernimiento de tu presencia y de tu espíritu. Levanta, Señor, a los valientes para ir a la brecha, para reconstruir la muralla de justicia que resguarda este país. Sea quien quede, quien haya aspirado y haya conquistado los lugares de gobierno en el día de hoy y en las próximas presidenciales, Señor, sea el que quede, oh Dios, te pedimos, Señor,
que tú eres el que quitas y pones reyes, que tú, Señor, dirijas a tu pueblo y a Colombia por tu misericordia. Oh Dios, que tu gracia y tu misericordia actúe sobre Colombia, sobre todos los colombianos y sobre tu iglesia, Señor. Te pedimos perdón por los pecados de tu iglesia, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, oh Dios. Ten piedad, ten misericordia de nosotros, Señor, de tu iglesia. Y por amor a tus hijos, no entregues a Colombia a la destrucción de tu juicio, Señor. Venimos a la brecha para interceder, para mostrarte la justicia de Cristo, de la sangre de Cristo en nuestros corazones. Venimos a la brecha para decirte: nosotros estamos de acuerdo con la justicia de tu Hijo Jesús para esta nación. Te pedimos perdón por los pecados que hemos cometido nosotros primeramente y los pecados que han sido cometidos en esta nación. Te pedimos, oh Dios, no nos entregues a nuestros enemigos, a los demonios con todas sus huestes. Oh Dios, sálvanos en esta hora y permite, Señor, que Colombia pueda conocer tu avivamiento, pueda conocer tu gloria, pueda conocer gobernantes justos. Levantemos nuestra mano y declaremos: gobernantes justos. Que aún los que suban al poder, si son malvados y ladrones, tú los conviertas, Señor. Y tú, con tu fuerza celestial, incline sus corazones hacia el bien en el nombre de Jesús, porque tú eres poderoso para traerlos a los pies. Danos fuerza como iglesia para predicar, no solamente a las gentes, a las masas, sino para predicarle a los gobernantes, para tener acceso a ellos y hablarles con sabiduría, con unción y con autoridad, y que ellos se arrepientan y obedezcan tu palabra. Y toda su argumentación satánica que Satanás ha metido en su mente sea transformada por la verdad de tu justicia y de tu palabra, en el nombre de Jesús. Apuntemos a gobernantes específicos y a candidatos. Apuntemos con nuestra mano y declaremos: en el nombre de Jesús, transforma a este hombre, transforma a esta mujer, transforma a esta persona, transforma a estos. Acuérdense que pasen caras por su mente y habla en dirección a ellos y declara: que vengan a tu reino. Queremos verlos aquí en la iglesia, queremos verlos aquí sentados en la iglesia, recibiendo. No viniendo a hacer clientelismo, sino viniendo a humillarse y postrarse delante de tu presencia, arrepintiéndose de sus pecados, Declaramos y confesamos el arrepentimiento de los pecados de toda persona que esté en eminencia, en el nombre de Jesús. Declaramos tu reino llenando sus corazones en el nombre de Jesucristo. Enviamos tu palabra como el viento sobre sus vidas ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, para que sean trastornados y transformados en el nombre de Jesús. Oremos en lenguas un momentito. Lichem kamayete marete stedi, tutte le valore te senche te catoria teleti, tati conti di valokin tieseretia, utte che tu lita te valorit, que suba el poder y la autoridad. Shenda cauti tendere valoti al che, kire baucote ti valleri che stigenteri, rubalare tu senche te cautare, valochim camta le valoi tenderebi, remau se di cantare tu, que suba el poder y la autoridad ahora. Ribatautare di vallari tu senche, che maute riventari tu le stedi, ina macote ti file kem de rebaitu, hinna la ham hatesti, remaute tille rebattesti cantieri, urrivaravazis eticanti, urkiri vitauto le sluri, aramai cote di vilai tu te cantarevi, ina mahaute di valori tiesti, urribai cote di vilente cautati valori, urrebe che tu le sliru cote
teribi arabaitoli agatti le usluri tia otam da hatiba la keitore tiole remauserita underibi cauterita lika tota rema uteressi enima autosteri cautere veletori riba cauteri vilita tu casindi cautativa lariti riba i cauteri vilitaiti ora ma cautelita la valare tu et destruiti ina ma cautelita tori tiarakaiti. En el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y declaramos tu paz sobre la nación. Que gobierne tu paz sobre la nación. Pero la paz del cielo, no la de los hombres. Que gobierne la paz de tu sangre sobre Colombia. Que gobierne la paz de tu sangre sobre Colombia. Que gobierne la paz de tu sangre sobre Colombia. Que gobierne la paz de tu sangre sobre Colombia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Démonos un abrazo unos a otros, un abrazo bien fuerte, porque el amor es lo que nos identifica, el amor de Dios a los que estamos aquí. Amén.